Hola, ¿qué tal? ¿Qué tiempo tan extraordinario estamos pasando con la Escuela de Música Más Vida? Este grupo de músicos y adoradores que nos están inspirando tanto. Y quiero tomar unos minutos para compartir un mensaje muy breve respecto a la adoración en esta temporada de Pascua. Y estaba pensando tenía una imagen en mi mente respecto a muchas veces hay lugares que parecen como ruinas y de repente de eso que parece nada surge algo muy impresionante. Un ejemplo son zonas de depósitos incluso de desechos o de basura que llegan a convertirse por el trabajo arduo y la mano del hombre obviamente en lugares, espacios extraordinarios con zonas comerciales, hoteleras, zonas de negocio, zonas de habitaciones, de manera impresionante. Y cuando lo ves ahí, no puedes imaginar cómo de algo que parecía no ser nada se convirtió en algo tan extraordinario. Simplemente pensamos en nuestras vidas. Esta temporada de la Pascua nos recuerda lo que Jesús hizo para que nuestras vidas, de ser un lugar de ruinas, de ser un espacio donde nada tenía valor, donde nada servía, ahora estamos aquí y tenemos salvación y podemos disfrutar y gozar de una vida que no tiene comparación con lo que éramos antes. Y sin duda se marca un gran contraste debido a lo que el Señor Jesús hizo. Jesús mismo un día vino a la tierra como un cordero indefenso. Y los que le miraron y los que lo vieron y los que lo traspasaron pudieron darse cuenta cómo él estuvo expuesto al vituperio humano, a la traición, y él vino dispuesto al sacrificio. Y verle ahí como un cordero para muchos no significaba nada, pero de esas ruinas, de esa destrucción que vino sobre la misma vida del Señor Jesús, Dios ha hecho algo tan glorioso. Y quisiera hablar por unos minutos acerca de la adoración al cordero, porque pareciera que la figura de un cordero no significa mucho, pero lo que Dios hizo a través de la obra de redención es extraordinario. La palabra de Dios nos enseña que un día nosotros veremos a Jesús como el Cordero de Dios que fue inmolado y que vino para quitar el pecado del mundo. Y no solamente le veremos como la figura de un cordero sencillo y humilde y herido, sino que le veremos también como un gran león victorioso. Y todos seremos asombrados como nunca, y todos los reinos y todos los poderes de este mundo le rendirán sus coronas y honor. Pienso en lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 y versos 6 al 11, y hablando acerca del Señor Jesús, dice que aunque Él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual Él estaba dispuesto a aferrarse, sino que renunció a todos sus privilegios divinos y adoptó la figura, la posición tan humilde de un esclavo, y dice que nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a Dios, y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, dice que Dios marca un gran contraste entre aquel hombre humilde, aquel hombre que fue sujeto al sufrimiento y al martirio. Dice que Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de cualquier nombre que pueda haber en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra y en todo el universo creado, para que delante del nombre de Jesús, dice que toda rodilla, tanto en el cielo como en la tierra, se incline, se doble, le rinda honor, y que toda lengua pueda declarar que Jesucristo, Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es extraordinario, marca un gran contraste. Aquel hombre que viene y se humilla y permite ser sacrificado en una obediencia extrema al Padre como un gran acto de adoración. Llega el momento en que Dios viene y lo exalta. Y pienso en cómo ese lugar que era de ruinas ahora viene a convertirse en algo glorioso. Y pasó con la vida del Señor Jesús. Durante la temporada de la Pascua, la cultura y la costumbre judía era que se ofrecía un cordero como un acto de fe, pero también como un acto de adoración a Dios.
Era un cordero limpio, era un cordero perfecto, sin mancha, el mejor que podía tener la familia. Y esto se hacía para remembrar el cordero que se sacrificó cuando fueron sacados por mano dura de Egipto, y tomaron esa sangre y la pusieron sobre el dintel de la puerta, y el ángel de la muerte pudo pasar de largo. Entonces ellos hacían este sacrificio como una forma también de recordar lo que Dios había hecho con ellos. Así que la figura, la imagen del cordero ha sido tan representativa porque era más que solo un rito, era algo tan extraordinario que apuntaba a algo mucho más grande que había de venir. Simple y sencillamente era la sombra de lo extraordinario que sucedería. Por ejemplo, Abraham experimentó también una escena profética de lo que sería el sacrificio perfecto, más sublime de adoración. En Génesis capítulo 22, Dios le pide que entregue a su hijo en un sacrificio de obediencia y de adoración, y Abraham obedece a Dios y toma a su hijo Isaac y suben al monte Moriah para adorar. Y dice el capítulo 22 de Génesis en el verso 9 que cuando llegaron al lugar que Dios les había indicado, Abraham construye un altar para Dios, coloca la leña encima. Cuando ata a su hijo Isaac y está puesto ahí sobre el altar, encima de la leña, toma el cuchillo para sacrificar, para matar a su propio hijo en sacrificio. Pero en ese momento sucede algo extraordinario. Hay una revelación majestuosa de lo que sucedería. Y dice que el ángel del Señor, puedes imaginar, el mismo Señor Jesucristo se presenta y le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham dice: heme aquí, aquí estoy. Y le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho. Dice: ¿por qué Dios habrá de proveer? No le hagas daño, porque ahora sé que de verdad amas a Dios, ahora sé que de verdad adoras a Dios, y no me has negado ni siquiera a tu propio hijo. Entonces dice que Abraham levanta los ojos y ve a un carnero y lo sacrifica como una ofrenda quemada en lugar de su hijo, en adoración a Dios. Así que hasta el día de hoy aquel lugar fue llamado como Yahvé Jireh, lugar en el que Dios dijo que Él iba a proveer, no solo para ese momento, sino para la eternidad. Iba a proveer un cordero para toda la humanidad. Es muy reconfortante pensar cómo en esta temporada recordamos a Jesús como el Cordero Pascual. Abraham, en ese momento, en ese lapso de adoración de su vida, simplemente vio una sombra de lo que Jesús haría. ¿De quién es Jesús? Convertirse en el Cordero inmolado y sacrificado solo por amor a la humanidad, a favor de la humanidad. Tengo una imagen más en Apocalipsis cuando el apóstol Juan ve al Cordero de Dios, aquel que ya había sido sacrificado, aquel que había sido ya muerto, pero que también había sido resucitado. Y en Apocalipsis capítulo 5, versos 6 al 14, hay una lectura impresionante de lo que Juan ve. Juan ve al Cordero inmolado de Dios, aquel que es digno de ser adorado. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 6: entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos y 7 ojos que representaban los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, dice Juan, volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro que decía: digno es el Cordero que fue sacrificado. Digno es el Cordero que fue sacrificado.
Él es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la bendición. Y entonces dice Juan que oyó a toda criatura. Eso es impresionante. Dice que oyó a toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y dice que los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Este es un cuadro impresionante de el Cordero siendo adorado, de todo el honor, toda la gloria y toda la honra rindiéndose ante el Cordero. Puedes imaginar todas estas criaturas que rodeaban el trono de Dios, y aunque había ya muchos ángeles, y hay muchos ángeles, y habla de 4 seres vivientes y 24 ancianos, todos, y los miles de millones de personas, todos cantaban a una sola voz. Este es el coro más impresionante que puedes imaginar. Es un coro celestial donde nadie se equivoca de nota, donde hay una armonía extremadamente perfecta. Y dice que la multitud era millones de millones. ¿Puedes imaginar? Ahora, ese es un número inimaginable, porque ellos cantaban en alta voz y eran cantidades como un estruendo de muchas aguas. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, se describe una visión en la que Daniel puede ver a millares de millares que le servían y millones de millones que le asistían delante de él. Ahora, este es un número nada más. Cuando hablamos de millares de millones, no son cifras exactas, porque son cifras que van más allá de lo que humanamente se puede contar. Es mucho más allá que el infinito. Me gusta que el verso 12, la segunda parte, dice: el cordero que fue inmolado es digno. Ahora ya no era un cordero que estaba dispuesto a ser golpeado, vituperado, escupido y asesinado. Ahora era un cordero en que había sido puesto en el lugar de dignidad más alto. Y esto se decía como una gran canción que ese enorme coro cantaba para alabar y reconocer al cordero que fue inmolado. Ahora, la palabra griega que se utiliza aquí para inmolar es spaso. Es una palabra muy apropiada, porque es una palabra que se utiliza para ejemplificar o para describir el animal o el ganado que va siendo llevado a ser sacrificado, por ejemplo, en el frigorífico, ¿no? O para los sacrificios del templo. Es impresionante la palabra que se utiliza ahí. Aquel que fue humillado, aquel que fue sacrificado, ahora es exaltado, ahora es honrado hasta lo sumo. Jesús, ese Cordero Pascual que fue sacrificado para salvarnos de la muerte y para expiar nuestros pecados, ahora ha venido a ser digno de tomar todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y toda la alabanza. Simplemente por el sacrificio voluntario, por la obediencia perfecta mostrada a Dios, ahora Él es el Cordero digno de recibir estas 7 cosas. Seguramente el hecho de que veamos el número 7 aquí no es una casualidad, porque para los judíos, para el pueblo de Dios, el número 7 siempre ha sido el número de la perfección de Dios. Ahora dice Juan también que oyó. Esto es impresionante, este cuadro, y quiero mencionarlo así muy rápido. Dice Juan que pudo oír a toda criatura que está en el cielo, pero dice también sobre la tierra, debajo de la tierra y que está en el mar. Y dice que todas estas cantaban y alababan a Dios en una gran declaración de honra, de alabanza y de adoración. No sé si tú puedes imaginar ese cuadro, pero habla de toda criatura que está en el cielo. Quizás puede incluir a todos los ángeles, los 24 ancianos y esos 4 seres vivientes que vio el apóstol Juan. Pero también se refiere a toda criatura sobre la tierra. Y ahí estamos incluidos nosotros, los seres humanos. Quizás, probablemente podamos pensar como criaturas sobre la tierra. ¿Y por qué no? Todos los elefantes, los leones, las aves, toda una gran multitud de criaturas, un verdadero arca de Noé, pero ahora no solamente 2 de cada especie, sino todos de toda especie adorando a una sola voz al Cordero. También habla de toda criatura que está debajo de la tierra. Es un cuadro inimaginable, pero sorprendente.
pudieras pensar en topos, en gusanos que viven debajo de la tierra, animales que generalmente no hacen ruido, pero que ahora participan en este gran coro. Eso es extraordinario solo imaginarlo. Quizás pudiera parecer como los instrumentos más silenciosos, ¿no? de una orquesta, como un pícolo, una flauta dulce, un instrumento muy suave, que parece que cuando están tocando en armonía con el resto de los instrumentos no hacen mucho sonido, su volumen no es muy alto, pero que si dejaran de sonar, obviamente se notarían que no están sonando. Entonces es un cuadro extraordinario. Habla acerca de las criaturas en el mar, probablemente incluiría peces y ballenas y tiburones, erizos, pulpos, calamares y todo tipo de especies que está debajo del mar. Y podemos pensar en estas criaturas como criaturas silenciosas, pero finalmente se han podido grabar, ¿no?, los sonidos que hacen las ballenas y no sé de qué manera, pero Juan tuvo esta visión, y es increíble ver cómo no habrá nada ni nadie que no se rinda en adoración al Cordero de Dios que fue inmolado, que fue sacrificado en una obediencia y una adoración perfecta a Dios. Todas estas criaturas de todos estos lugares cantando en un solo coro para honrar al Cordero. Aunque Juan no describe demasiado la belleza o no se enfoca demasiado en lo extraordinario y la belleza de esta orquestación musical y de voces, etc. Seguramente si tú lo imaginas y logras hacerlo, te darás cuenta que es el coro más extraordinario y más bonito jamás escuchado sobre la faz de la tierra en ningún tiempo. Así es que me gusta lo que dice el verso 13, porque dice: al que está sentado en el trono y el Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre. Y estos 4 seres vivientes que aparecen incluso en el capítulo 4, uno habla acerca de una apariencia de animal como un león, el segundo como un becerro, el tercer animal dice que tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser viviente como un águila volando. Y estos 4 seres vivientes representan los 4 evangelios, y el evangelio se resume sencillamente en la redención, en la obra de redención. Y aunque no tenemos tiempo para ir por ese camino, por ese tema, es extraordinario cómo la obra de redención produce un fruto de adoración hacia Dios. Es Dios restaurando la adoración de la cual Él siempre ha sido digna. Y por eso estamos aquí, porque Él es digno de que sea adorado, de que sea reverenciado, de que nuestras vidas se rindan completamente a Él. Dice el verso 14 en la última parte que los 24 ancianos, todos, dice, cayeron sobre sus rostros y todos adoraron. Ahora es muy difícil quizás imaginar el estatus tan elevado que tienen estos 24 ancianos, pero aún así dice que todos rindieron sus coronas. Nosotros mismos recibiremos coronas cuando lleguemos al cielo, pero llegará el momento en que las pondremos a los pies. Yo no voy a querer hacer otra cosa más que, si puedo tener esa corona, tomarla y llegar al momento en que yo pueda rendirla a los pies de Jesús, a los pies de aquel Cordero que le veremos ahí, y estará aún ahí con sus heridas, con las marcas de la inmolación y del sacrificio y de la muerte que Él experimentó solo por salvarnos. Así es que esto es extraordinario. Semana Santa, Pascua, salvación, la vida de la iglesia, todo se enfoca, todo se trata de adorar a Dios. Así es que quiero animarte a 3 cosas a seguir en esta semana, en esta temporada de Pascua. Número 1, celebremos la redención perfecta de Dios. Recuerda lo que dice Juan, que él vio un cordero que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, algo extraordinario, que representan los 7 espíritus de Dios, el cual es enviado a todos los lugares de la tierra, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos le conozcamos y que todos nos volvamos en adoración a Él. Entonces su salvación es perfecta. Celebremos esa redención perfecta en estos días de Pascua y para siempre. Dice, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. La salvación de Dios es perfecta y podemos celebrarla, no solo en esta temporada de Pascua, pero por siempre y para siempre. Número 2,
La temporada de la Pascua, la obra de redención desde el principio ha apuntado a restaurar la adoración de la cual Dios siempre es digno. Así es que volvámonos a Dios en adoración. La misión de la iglesia es dar a conocer a Jesús, no solo para que las personas sean salvos de sus pecados, obviamente, ese es el plan de salvación, pero fundamentalmente es para que la humanidad vuelva su corazón a adorar a Jesús. Así es que sigamos esta parte no solo en la temporada de la Pascua, pero al predicar, al hablar de Jesús, al adorar, recordemos que el propósito de Dios es que todas las naciones se vuelvan a Él en adoración. Y por último, sigamos adorando, sigamos haciendo música, sigamos componiendo cantos y sigamos componiendo canciones y sigamos rindiendo nuestras vidas en actos de fe que sean actos de adoración, porque todos un día nos rendiremos eternamente en adoración. Estaremos con Él para siempre. El Cordero Santo, por el Espíritu Santo, seremos llevados ahí y estaremos ahí frente a Él para adorarle por siempre. Me gusta que dice el verso 13: y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos, todos se postraron ante el Cordero de Dios. Sigamos adorando a Dios y rindiendo nuestras vidas. Quiero orar para que Dios pueda animarte en estos tiempos y en estos días a ser un adorador y a infundir y animar a otros en adoración y a inspirar a otros a volver sus corazones, no solamente en buscar el favor de Dios, pero en tener y encontrar una vida donde seamos completamente adoradores de Dios. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por este mensaje que nos anima a volver nuestro corazón, a tener ojos puestos en la adoración de la cual solamente tú eres digno. Bendito Cordero de Dios, que has quitado nuestro pecado, que nos has redimido para nuestro Dios y has restaurado dentro de nosotros un espíritu de adoración de la cual solamente tú eres digno. Te damos honra, te damos gloria y todo el honor es solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén.